El filósofo español Jorge Santayana escribió en su libro The Life Reason: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase fue escrita en 1905. Han pasado 120 años en los cuales la humanidad sufrió 2 guerras mundiales. Es evidente que el ser humano no es incapaz de recordar el pasado. Lo recuerda, lo conoce y lo entiende. Pero el ser humano está empecinado en continuar con la condena de la estupidez, impuesta por quienes controlan los flujos de propaganda esparcidos por los medios masivos de comunicación para perpetuar sus privilegios a costa de la explotación mental y física de sus esclavos. En pleno siglo XXI, los representantes de los poderosos han colocado a la humanidad ante una nueva página de hechos bélicos que en el futuro serán la vergüenza de los gringos y de quienes se creen los consentidos de Dios, tal como ocurre con la descendencia de alemanes que encumbraron a un chaparrito de bigote de quien omitiré su nombre porque a los dueños de las plataformas no les gusta que sea mencionado. Pero ustedes saben quién es, porque es el único chaparrito de bigote chistoso que quiso desaparecer al pueblo elegido de Dios y quería un mundo libre de personas no arias. Bueno, pues ese chaparrito, irónicamente, ha sido el modelo de comportamiento de otro loco que está a punto de desaparecer la población de un territorio en el Medio Oriente, con el argumento mágico de que Dios así lo dispuso. Para que Israel tenga un territorio, su primer ministro desató una verdadera carnicería mal llamada guerra, y aprovechando la inutilidad de la ONU, la complicidad de la Unión Europea y la indiferencia de los gobiernos capitalistas, decidió atacar también, sin mediar provocación, al pueblo iraní. Irán respondió al ataque enviando una gran cantidad de misiles que mostró la vulnerabilidad del llamado Domo de Hierro, el cual no logró impedir impacto sobre el territorio de Israel. Pero no se piense que el señor que trabaja como primer ministro actúa solo. Para ayudarlo a ocupar el territorio ubicado en el Medio Oriente, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien se cree el presidente del universo, ordenó sin autorización del Congreso sumarse a los ataques contra Irán, poniendo al mundo en el umbral de una tercera estupidez mundial. Después del bombardeo a 3 bases nucleares iraníes, Donald Trump posteó que la operación nombrada Martillo de Medianoche había sido un éxito y advirtió que en caso de represalias, Irán enfrentará duras consecuencias. Por su parte, Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, punto marítimo de salida de petróleo en el Golfo Pérsico, con lo cual, según los analistas internacionales, se espera un impacto de manera directa y negativa sobre el precio y abastecimiento de gasolina en Estados Unidos. Donald Trump respondió antes de que abriera la bolsa de valores con una amenaza a los países dependientes y simpatizantes de su modelo económico. Les dijo que quien se atreva a subir el precio del petróleo será considerado como aliado del enemigo. Después ordenó a su secretario de Economía: perfora, baby, perfora ahora. Mientras Irán decide si cerrará el estrecho de Hormuz, les informo que hace unos minutos los iraníes atacaron con 6 misiles las bases militares estadounidenses ubicadas en Qatar. En conclusión, a los ya complejos problemas internos que enfrenta Donald Trump se suma la falta de apoyo de la mayoría de sus gobernados para enfrentar una guerra contra Irán, lo cual puede ocasionar una grave crisis de abastecimiento de petróleo y poner en riesgo hasta su propia presidencia. Al Estado profundo no le interesa la ideología, sino la ganancia. Así que más le vale a Trump tener una justificación más robusta que la clásica cantaleta de querer proteger al mundo de países amenazantes, lo cual históricamente solo ha ocurrido en los dichos, pero no en los hechos. Históricamente, Estados Unidos se ha erguido como el defensor del mundo, pero ha ejecutado acciones invasivas argumentando supuestas amenazas de países supuestamente amenazantes. Pero la realidad es que Estados Unidos ha sido en toda la historia de la humanidad el único país que ha usado armas nucleares contra la población civil en un pueblo rural japonés, lo cual ocurrió después de que la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas terminara con el ejército comandado por el multicitado chaparrito ario. Pueden existir millones de películas, series, libros melodramáticos y un sinfín de propaganda noticiosa, pero la realidad
es que el poder de Estados Unidos se sostiene por su abusiva forma de conseguir bienes materiales, incluyendo una buena parte de su territorio, el cual fue robado a México en el siglo XIX.